Ok, ahí estamos. Bueno, básicamente ya estamos terminando todos los temas que competen a la parte de planeación de instalaciones. El tema que vamos a desarrollar esta semana tiene que ver con el diseño de oficinas y áreas auxiliares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí cómo se integran estos elementos que si bien muchas veces se pueden ver como no tan indispensable, ¿verdad? O no tan de lleno con el proceso productivo como tal, que muchas veces es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque es sobre lo que trabajamos muchas veces para volver más eficientes los procesos, pero la parte de las oficinas pues es también un punto de importancia por el hecho de que hay mucho flujo de información, ¿verdad? Mucho relación con la parte de producción, la parte de logística que tenga que ver con la empresa. Entonces, van a ver ahí que hay a su vez diferentes áreas auxiliares que se trabajan en esta, que se trabajan en el área de oficinas. Perdón, me dicen por ahí que no se escucha nada. No sé si tienen todos el mismo inconveniente. Ya se encuentran. Escuchan bien por ahí la mayoría. Ok, solo vamos a escribirle aquí a René que revise su conexión. Ok. Bueno, les voy a compartir pantalla para que podamos empezar a desarrollar. Me indican por favor si todos pueden ver la pantalla compartida antes de que pasemos eh, a desarrollar la sesión. Sí se ve, dicen. Excelente. Bueno, vamos a ver esto acá. Básicamente el objetivo de aprendizaje que se plantea esta unidad, ¿verdad? De diseño de oficinas es a partir de la estructura organizacional de la empresa y manuales de la organización se definirán los requerimientos de la cantidad de oficinas y servicios auxiliares de la empresa para calcular, diseñar las áreas respectivas, tomando en cuenta el concepto de instalaciones verdes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí que ese concepto a veces es un poco ambiguo, pero vamos a tratar de apegarnos lo más que se pueda a la idea de generar instalaciones que colaboren un poco con cuestiones medioambientales, ¿verdad? Y con el uso de materiales amigables para esto, ¿verdad? Básicamente son tres subtemas los que tenemos ahí, cuatro, perdón. Los tipos de oficinas, que es lo que vamos a desarrollar básicamente ahora. De ahí vamos a dar una revisión de los servicios de producción y las oficinas relacionadas. Las hojas de planeamiento de áreas de oficinas y servicios auxiliares, que básicamente es una consolidación de lo que vamos a asignar de espacios y todo en una tablita y el diseño de instalaciones verdes, que van ahí un par de aspectos relacionados con lo que hablábamos, ¿verdad? De esto de generar instalaciones que sean amigables en cierta forma al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a la hora de hablar de los tipos de oficinas, tenemos ciertas metas que buscamos cubrir al diseñar las oficinas de nuestra empresa. Recuerden que estamos pretendiendo arrancar desde cero con un diseño de planta, ¿verdad? Y si fuese el caso de una redistribución, pues básicamente nosotros corremos con ocupar lo que ya se tiene diseñado, pues, ¿verdad? Y tratar de volverlo lo más eficiente y lo mejor que se pueda para
el rediseño que estamos haciendo. Pero en el caso de arrancar de cero, ¿verdad? Estamos queriendo abarcar la mayor cantidad de puntos que se pueda de esto que vemos acá. Y lo primero que dice ahí, pues básicamente es minimizar el costo del proyecto, ¿verdad? Lo que sabemos que la parte de oficinas conlleva una buena porción de lo que es nuestra instalación de la planta, ¿verdad? O del negocio que tengamos y por ende, en algunos casos, por ejemplo, en el área comercial, puede ser una gran porción, ¿verdad? Porque hay mucha parte orientada hacia eso, ¿verdad? Hay mucho trabajo de oficina en cuanto a lo que se tiene que desarrollar. Cuando es una planta productiva, pues tal vez el porcentaje se reduce un poco, ¿verdad? Pero hay en negocios en los que nosotros vamos a poder observar que tenemos una bodega que trata de ocupar el espacio cúbico y por ende el área superficial se vuelve relativamente pareja, considerable con lo que tenemos de oficina, ¿verdad? Así es que la idea es tratar de minimizar los costos del proyecto a la hora de asignar espacios, ¿verdad? Eh, claro, cualquiera en su oficina quisiera tener eh, 10 por 10 metros, ¿verdad? Y su cama y toda la cuestión, pero muchas veces no va a ser posible, ¿verdad? Dependiendo del tipo de oficina o hacia quién está dirigido, pues así se van a diseñar los espacios también. La productividad del empleado es importante y ese es otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta porque lo que buscamos es generar eficiencia en lo que estamos haciendo. Si nosotros generamos una mala distribución de las oficinas también, si hay mucho trabajo o hay mucha relación presencial que tenga que ver de comunicación, desplazarnos, etcétera, vamos a generar que haya mucho pérdida de tiempo por desplazamiento, ¿verdad? Aunque sabemos ahora que tenemos pues los recursos de hablar, dirigirnos por teléfono o aún videollamadas, etcétera, pero muchas veces hay cosas en las que se tratan físicamente o hay algún tipo de papelería que va de una oficina a otra y tiene que ser físicamente, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso de cómo va a ser los recorridos que vamos a generar entre oficinas para poder mejorar la productividad y no poner un agravante que pueda poner en riesgo esto. Las distribuciones de oficinas deben ser flexibles. Como ya sabemos, las empresas están constantemente en cambio, ¿verdad? Muchas veces la estructura organizacional se ve modificada, se ve ampliada, ¿verdad? Dependiendo cómo va creciendo el negocio y todos las áreas que se ven involucradas, ¿verdad? Si se van generando nuevos puestos de trabajo, etcétera. Entonces tenemos que saber que esta área de oficina tiene que ser flexible en el caso de que de repente se cambie alguna configuración de relación de funciones entre áreas y entonces eso tiene que permitirnos generar estos cambios a medida que esto vaya dándose con el tiempo, ¿verdad? Lo que hablábamos, si hay una redistribución y yo tengo ya todo estructurado, inamovible y todo, entonces con esa reestructuración muy probablemente los cambios que haga, si yo ya no puedo modificar la distribución de cada una de las áreas en las oficinas, muy probablemente voy a quedar condenado a que con el cambio que yo realicé, esto ya no va a ser funcional o va a perder eh, productividad o va a perder eficiencia en lo que hace, ¿verdad? Otro de los puntos, pues el costo de limpiar y mantener en buenas condiciones el espacio de oficinas, ¿verdad? Debe ser lo mínimo posible, dependiendo el tipo de oficinas que diseñemos, pues así también va a ser. Por ejemplo, si tienen baños centralizados, muy probablemente va a haber una sola persona para la limpieza de baños, pero si tengo baños distribuidos por toda o por diferentes lugares, pues muy probablemente la persona de limpieza va a tener que llegar, limpiar un área, después irse para otra y no va a dar abasto, ¿verdad? Entonces el costo para realizar esto va a tener que ser mucho más alto porque voy a necesitar dos personas para cubrir esto. Por ejemplo, muchas veces
En vez de poder consolidar yo todo el equipo de oficinas en una sola planta y generar unos solos baños para ese grupo, a veces hay oficinitas pequeñas para 3 personas y se les ubica un baño, ¿verdad? De repente hay otras 10 personas por allá y tienen otro baño cerca. Entonces voy generando más espacios y tengo que aprovisionarlos con las diferentes áreas auxiliares que les permitan, de acuerdo a las normativas que tenemos de seguridad y de construcción, cumplir con los requerimientos para ellos, ¿verdad? Pero que nos encarecen lo que voy a tener que invertir en darle mantenimiento a estas áreas, ¿verdad? Entonces ese es otro de los principios que debemos de mantener. El ruido debe de mantenerse al mínimo, pues obviamente vamos a ver ahí que hay ciertas configuraciones de oficinas que propician un poco más la generación del ruido, o que los niveles de ruido sean mucho más significativos, y pues sabemos que hay áreas que tienen que estar bajo mucha mayor concentración que otras, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso para ver cómo se van a diseñar y cómo se van a dejar distribuidas. Luego, el flujo de materiales, así como el flujo de personas, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Debe de mantenerse al mínimo. Ya hablamos aquí de que hay muchas cuestiones, mucho intercambio de papelería, o aún, por ejemplo, si estamos analizando muestras o alguna otra cuestión que vaya relacionada con oficinas, pues tener que movernos lo menos posible entre las áreas relacionadas con todo este análisis o todo este flujo de materiales que se tenga. Y fomentar un buen ambiente de trabajo, pues igual es la idea de diseñar esto, ¿verdad? Porque no solamente el ambiente de trabajo tiene que ver con cuestiones de relaciones interpersonales, sino que también cómo está la distribución en el área donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Perdón, me dice Evita que no logra ver la presentación. ¿A ustedes se les ha congelado también? Sigue normal. Sí se puede ver, no hay problema. Ok, excelente, ven normal. Evita, verifique ahí, por favor, si le permite ver. Escribió por el chat que ya ve normal. Ah, va, excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que esta vacación a las maquinitas nos las ha puesto medio sensibles. Bueno, continuamos ahí. Eh, Básicamente, otro de los puntos es minimizar las distracciones visuales, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, pues, es por demás que, dependiendo cómo se encuentre uno dispuesto en su área de trabajo, si hay un flujo grande de personas, pues altera la concentración bastante, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo se van a hacer las áreas de estas oficinas. Por ejemplo, si yo tengo un supervisor de producción donde yo sé que continuamente van a estar llegando los operadores, o por ejemplo un gerente de producción en el caso de Maquila, o donde hay mucho personal que continuamente está llegando a la gente a esa oficina, ¿verdad? No voy a ponerla en otra oficina, por ejemplo, donde un contable que va a estar completamente metido en sus datos, ¿verdad? Analizando cuestiones y viendo el gran tráfico de gente, ¿verdad? Y tal vez las oficinas son abiertas o son un poco más despejadas en cuanto a lo visual, y estar viendo ese flujo de gente, la platicadera, etcétera. Entonces voy a interrumpir el trabajo de la otra persona. Entonces cada cosa debe de estar distribuida y asociada con otras áreas que tengan un comportamiento similar, ¿verdad? Entonces esa es la idea
tomar en cuenta estos factores también. Crear un área de recepción agradable, pues por el otro lado sabemos que vamos a tener diferentes visitas de clientes, proveedores, inclusive inversionistas, etcétera. Entonces, la parte del acceso hacia las oficinas tiene que presentar un área agradable, algo que nos guste, que hable bien de la imagen de la empresa, ¿verdad? Porque muchas veces las oficinas, como hablamos aquí, vamos a tener diferentes visitantes que nos conviene o como empresa nos va a dar gusto que se vea bien, ¿verdad? Que presentemos una buena cara. Entonces, no solo basta con hacer que esto sea funcional, sino que en algún momento tenemos que enfrascarnos en que se vea bien, en que sea agradable, en que dé una buena cara de la empresa, ¿verdad? Los costos de energía se ven afectados por la distribución y deben minimizarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vamos a ver que dependiendo del tipo de oficinas que nosotros seleccionamos, tal vez los costos en los que incurrimos de iluminación, de aclimatación, ¿verdad? Ya sea aquí tal vez no lo ocupamos mucho, lo que es la calefacción, pero en otros países sí. Pero, por ejemplo, la ventilación o el aire acondicionado, pues puede ser un factor crucial en eso, ¿verdad? Cada colaborador requiere un espacio y equipo adecuado, de lo que hablábamos, ¿verdad? Tenemos que tener todos los puestos de trabajo bien mapeados ahí, bien distribuidos y inclusivamente el hecho de, si por ejemplo tenemos puestos temporales, ¿verdad? Muchas veces sabemos que hay oficinas, ¿verdad? Hay áreas que van a depender de cierto personal que va a trabajar de forma temporal y bueno, a mí me ha pasado en algunos casos pues que no hay espacio donde ubicar a la persona porque no se tiene contemplado que va a haber una persona temporal o que va a ayudar en ciertos proyectos y no se destina a ese espacio. Entonces tenemos que saber también quiénes van a ser propensos a manejar ese tipo de personal y asignarle un área respectiva, ¿verdad? Para no tenerlo ahí de plantón o, mire, cuando yo me levante, siéntese usted, ¿verdad? Sino que tiene que haber espacios adecuados para todo el personal involucrado en las labores de la empresa. Por otro lado, velar por la convivencia de los empleados, ¿verdad? Eso ya vamos a ver ahí cómo también influye la distribución que nosotros generemos y procurar la seguridad también de los mismos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros diseñemos en cuanto a oficinas tiene que tener todos los requerimientos de seguridad industrial, ¿verdad? Para poder garantizar espacios bien iluminados, bien ventilados y que den todas las características necesarias para poder evitar cualquier enfermedad laboral con el paso del tiempo o cualquier accidente en todo caso se haya diseñado mal o se haya puesto alguna condición de riesgo, ¿verdad? Tratar de minimizar eso en la medida de lo posible. Bueno, entonces algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para diseñar las oficinas es entender el contexto y la funcionalidad de estas. Entonces, para esto vamos a venir a preguntarnos algunas de esas preguntas y si se les ocurren algunas otras que también puedan aportar a esto, pues es válido que las llevemos a la mesa y las discutamos antes de empezar a desarrollar todo este tipo de distribuciones, donde nos preguntamos qué actividades se van a desarrollar ahí, ¿verdad? ¿Quiénes van a ocupar las oficinas la mayor parte del tiempo? ¿Verdad? ¿Quiénes van a estar ahí en las oficinas, en cada una de las oficinas que diseñemos? ¿Quiénes visitarán las oficinas? ¿Verdad? Es muy diferente quién va a estar ahí todo el tiempo a quiénes van a llegar y por qué van a llegar, qué tipo de persona es. ¿Verdad? No es lo mismo, por ejemplo, y no es sin afán de discriminar ni nada, pero por ejemplo, no van a ser iguales las instalaciones que voy a tener para darle una capacitación a un grupo de empleados que para recibir a un inversionista, ¿verdad? Si es un inversionista, pues obviamente yo lo voy a querer tener en un área un poco más resguardada, ¿verdad? Que solo va a tener interacción con las personas con las que me interesa que se relacione, que permita un espacio para echar una plática más de confianza, ¿verdad? No tan así. Entonces,
vamos a tener que tener en cuenta todos esos puntos, ¿verdad? ¿Dónde se deben ubicar, ¿verdad? ¿En qué espacio voy a tener que tenerlas? Por ejemplo, no solo tiene que ver con cómo voy a agrupar cada una de las áreas en el espacio que yo destine para las oficinas, sino que también dónde me conviene que estén. Van a estar fuera de la planta de producción, van a estar dentro de la planta de producción, necesito que estén en medio del proceso. ¿Cuál va a ser la ubicación idónea para tener cada una de estas oficinas? ¿Cuánto tiempo se ocuparán? Por ejemplo, hay muchos puestos de trabajo que hoy están trabajando con mucho home office, ¿verdad? Entonces, saben que cierta parte del tiempo esa oficina no se va a ocupar. O, por ejemplo, si la política de mi empresa es que varios puestos van a trabajar de esta forma, tal vez no me conviene tener un puesto perenne para esa persona en la planta, sino que ciertos puestos que los puede ocupar cualquiera, llega, se instala con su laptop, etcétera, hace lo que tenga que hacer y se va. O, por ejemplo, si tenemos visitas de auditores, de alguna otra cuestión relacionada a nuestra empresa, que van a llegar solo por tiempo parcial a realizar esa actividad y posteriormente se van a ir, no le voy a diseñar una oficina completa al auditor de la empresa para que llegue un ratito, ¿verdad? Sino que muy probablemente voy a tener una oficina auxiliar donde tenga 3, 4 espacios de trabajo donde cualquiera pueda llegar y ocupar ese espacio, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Cuántas personas por oficina voy a tener? ¿Verdad? No es lo mismo que pensemos en diseñar un espacio para 3, 4 puestos de trabajo a decir, bueno, voy a tener aquí 10, 20, 30 o todos van a estar en una oficina abierta donde todos van a estar conviviendo, ¿verdad? Entonces las condiciones para cada cuestión van a ser muy diferentes. Vamos a ver algunos puntos relacionados a cada una de estas preguntas que deberíamos de hacernos nosotros. La primera que veíamos ahí es qué actividades desarrollarán, ¿verdad? Si lo que se va a desarrollar es trabajo administrativo y si esto va a ser intenso, 8 horas continuas dándole con todo o, por ejemplo, va a ser leve, de repente vamos a llegar, vamos a hacer un par de reportes, eso, lo otro, pero de ahí esta persona va a regresar a planta o tiene que salir a visitar clientes, etcétera. Entonces, de ahí vamos sabiendo cuál es la dimensión del trabajo que vamos a tener ahí, ¿verdad? Si van a haber reuniones o discusiones en algún momento sobre algunos temas y necesitamos que esa oficina esté particularmente aislada de los demás. O, por ejemplo, si es una sala de reuniones en este caso y necesitamos que haya cierta privacidad o, por ejemplo, si es una sala de capacitaciones y sabemos que dentro de la capacitación, pues aunque sea muy seria, pero más de alguna broma, alguna dinámica o, o cualquier situación así se va a dar para mantener el ánimo, ¿verdad?, vivo dentro de la capacitación. Entonces, eh, cada cuestión que vayamos a desarrollar, ¿verdad?, qué actividades se van a estar desarrollando, influyen en dónde se va a ubicar y cómo va a estar diseñado esto, ¿verdad? Si, por ejemplo, se van a realizar entrevistas en él para recursos humanos, eh, necesito que sea un espacio hermético donde la gente se pueda concentrar, si no, cuando les hacen las pruebas psicométricas, todos van a salir que están bastante deficientes o que no le pegan a lo que andan queriendo demostrar ahí, ¿verdad? Lo que hablábamos ya, capacitaciones, por ejemplo, dependiendo el volumen de gente. Si voy a capacitar 30, 50 personas de una sola vez o voy a hacer grupos de capacitación pequeños, si van a ser grupos de mejora continua, donde tal vez voy a tener 5 o 6 personas nada más, ¿verdad? Entonces, cada una de las actividades que voy a desarrollar en ellas, por ejemplo, hay espacios de los que tal vez no hemos hablado aquí, lo vamos a ver ya en el siguiente, en el otro punto donde toquemos las áreas auxiliares, pero por ejemplo hay espacios en oficinas donde hay una salita de café donde llega la gente, se echa un cafecito, está bromeando un rato, se desestresa y ya regresa a sus labores. Obviamente esa área no va a estar hermética, pues no, perdón, no va a estar exenta de ruido, ¿verdad? Porque van a estar ahí, van a estar echando bromas, van a estar fregando, entonces
obviamente esa zona va a ser una zona de bastante ruido y no me va a convenir tenerla donde tenga oficinas o espacios, ¿verdad? Donde necesito tener un nivel de concentración mucho mayor, ¿verdad? Entonces todo esto van a ser factores que van a influir para tomar mis decisiones. ¿Quiénes ocuparán las oficinas, por ejemplo? Si es personal administrativo, ¿verdad? Que sabemos que va a estar perenne ahí. Entonces, obviamente, vamos a tener que diseñar un espacio un poco más cómodo porque su día a día, sus 8 horas o el turno que le toque trabajar, él va a estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Si es una jefatura o una gerencia, por ejemplo, que va a estar ahí pues un buen rato, pero tal vez también va a estar viendo la parte de la operación de planta, ¿verdad? Si son supervisores o auditores, que muy poco tiempo van a tener que pasar en la oficina y la mayoría de tiempo va a ser eh, en planta, tomando datos, verificando condiciones, verificando que la operación está bien, ¿verdad? Entonces, al final solo requieren un pequeño espacio donde poder trabajar los reportes que se van a generar o la información que se va a enviar, ¿verdad? Pero tal vez no es un área en la que ellos requieren un poco más de espaciamiento, etcétera, ¿verdad? Si son, por ejemplo, ejecutivos de ventas, sabemos que muchas veces van a haber clientes, ¿verdad? O van a haber negociaciones con proveedores, etcétera, ¿verdad? En el caso de compras, entonces, obviamente voy a necesitar un espacio ameno donde yo pueda recibir a esa gente, hacerla sentir bien, poder desarrollar todas mis capacidades de negociación, ¿verdad? Todas mis actitudes, pero para eso necesito un buen entorno para poder desarrollar esto. Y por ejemplo, si es personal operativo, de repente hay tal vez jefes de equipo o algo que se les va a destinar un área para ingreso de información, etcétera, pero tal vez no me conviene que esté aislado y que tengan que moverse hasta allá donde voy a tener las oficinas y salir de su operación. Tal vez es una estación que tiene que estar a nivel de piso para que ellos puedan estar ingresando la información importante, ¿verdad? Y no perder de lleno todo el desarrollo de la operación, ¿verdad? Entonces, son puntos a tomar en cuenta. Eh, Luego, pues lo que hablábamos, cuánto tiempo se van a ocupar las oficinas, ¿verdad? Si es un trabajo en horario regular de oficina, ¿verdad? De 8 horas, si se trabajan 7/24 en ellas, porque de igual forma, pónganle que nosotros tenemos un puesto de trabajo que es 7/24 y lo pongo junto a todas las demás oficinas que van a estar apagadas, pero mi sistema de iluminación está centralizado y voy a tener que encender toda la iluminación por esa persona que va a trabajar 7/24, pues no va a tener mucho sentido porque vamos a generar un gasto innecesario para la empresa, ¿verdad? Y si estamos hablando de tener conciencia ambiental y de hacer instalaciones verdes, pues obviamente lo que nos va a interesar es poder focalizar y que el gasto de energía eléctrica se reduzca a esa persona que va a trabajar 7/24 o al grupo que va a trabajar 7/24, ¿verdad? Si solo se ocupará por intervalos de tiempo cortos o largos, por ejemplo, eh, lo que hablábamos, imagínense tener que encender o activar el sistema de refrigeración, ¿verdad? De aire acondicionado, solo por una persona que va a estar ahí adentro y tal vez un sistema centralizado para 20, 30 puestos de trabajo, imagínense el gasto que va a generar esto, ¿verdad? Entonces tal vez nos conviene tener una oficina aisladita donde se pueda activar únicamente el sistema para ese par de puestos de trabajo que estén ahí. Luego, ¿quiénes visitarán las oficinas? Pues como ya hablábamos, hay que tomar en cuenta quiénes son los que van a estar llegando a estas oficinas, si son clientes externos, si son proveedores, por ejemplo, con los proveedores, pues obviamente voy a necesitar negociar, voy a necesitar entablar una conversación amena para entrar en aquello de que no, mire, pero ¿cómo me va a mejorar esto? Deme opciones más baratas, mejoreme esto. Entonces, en eso, parte de la relación que uno tiene que tener, y es lo que muchas veces uno no contempla en la parte educativa, ¿verdad? O en la parte académica, es que muchas de estas operaciones que nosotros vamos a ir a realizar no se resumen en números, cálculos, etcétera, sino que se resumen en, hey, entablar una buena conversación
caerle bien al proveedor y que se rebusque por conseguirme los mejores precios, ¿verdad? Lo que en buen salvadoreño se llama ser chachalaco, ¿verdad? El poder argumentar y ganarme a los proveedores, ganarme a los clientes y obtener el objetivo que es lo que a mí me interesa, mejores costos, mejores ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Luego, si va, lo que va a ingresar es personal operativo, pues sabemos que muchas veces vamos a necesitar un espacio aislado donde puedan llegar y mire, le voy a contar, fíjese que aquel operario me le puso no sé qué y ahí me está molestando. Entonces, todo ese tipo de situaciones que manejan, por ejemplo, un supervisor, un jefe, ¿verdad? Un gerente de un área, va a tener que tener ese espacio libre porque si no, esa persona que llegue a visitarme y que necesito que me cuente información valiosa para la operación, no se va a sentir cómoda si hay 30, 40 personas alrededor que lo están escuchando, ¿verdad? Si van a haber otros colaboradores de mandos medios, por ejemplo, accionistas, directores, etcétera, ¿verdad? Para cada una de las personas que van a llegar a estas oficinas tenemos que saber cuál es el ambiente que tenemos que manejar para ellos. Luego, ¿cuántas personas compartirán la oficina? Lo que ya hablábamos, ¿verdad? Si vamos a tener todo el equipo de trabajo, por ejemplo, de compras, o, por ejemplo, tengo seccionado y entonces hay una oficina para los de compras de importaciones, los de compras nacionales y el gerente de compras esta parte, ¿verdad? Porque cada quien está llevando negociaciones diferentes y necesita su espacio. O, por ejemplo, si voy a tener un área contable y la necesito tener separada eh, de otra área financiera, ¿verdad? O de cualquier otra área que tengamos por ahí. Entonces, todo eso vamos a tener que tomar en cuenta para cuántos vamos a diseñar ese espacio. Y recuerden lo que hemos venido viendo en todos las áreas anteriores que hemos venido diseñando, es que hay que tener una previsión a futuro de cómo va a ser este crecimiento de la empresa y cómo se pueden ir incorporando nuevos puestos de trabajo a estas áreas que vamos a ir diseñando las oficinas. Lo que hablábamos ahí, si van a haber trabajadores eventuales, ¿verdad? O por horas, hay que tomarlos en cuenta también para darles un espacio digno donde puedan trabajar y donde puedan realizar sus labores. Muchas veces la ineficiencia de las operaciones vienen dadas por el mismo diseño de la empresa, ¿verdad? Porque yo no le voy a venir a pedir a una persona que está por horas, que está haciendo una pasantía, etcétera, que dé sus mejores resultados cuando ni siquiera tienen espacio donde poner sus cosas. Luego, ¿dónde se necesitan estas oficinas? Como podemos ver ahí, hay oficinas que están internas en la planta, ¿verdad? Porque necesitamos que tengan relación con lo que se está viendo. Por ejemplo, uno de los grupos me hacía una consulta que ellos planeaban ubicar una pequeña oficina en las áreas de carga y descarga, ¿verdad? De las bodegas. Y me decía, mire, pero ¿y eso es correcto? ¿No es correcto? De hecho, es lo que más normal, lo que más comúnmente sucede, ¿verdad? En esas áreas, como hay un gran intercambio de información, de papelería, hay que estar verificando lo que se está cargando y descargando. Entonces, muchas veces hay oficinas que están ahí para todo este papeleo que hay que hacer, para el supervisor o el encargado, el coordinador, etcétera, que pueda estar pendiente de la operación y de poder estar haciendo todo el papeleo que le compete, ¿verdad? Claro, no voy a tener al contable en medio de la planta a la par de la fundidora o a la par de la extrusora cuando el contable no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero muy probablemente me interesa que los supervisores, ¿verdad? O los auditores estén en una oficina centralizada en la planta, ¿verdad? O como ya veíamos, áreas que tienen mucha actividad con la parte operativa. Entonces ahí vamos a tener que definir si requerimos al interior de la planta, en las bordes perimetrales, si necesitamos que sean áreas intermedias de la planta, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé de empaques, había un cubículo específico en medio de todas las operaciones, ¿verdad? Alrededor de ellas iba toda la parte de ojeado, de pegado, de troquelado, la impresión, después la parte donde ya se armaban las cajas, etcétera.
¿verdad? Entonces, pero todo giraba alrededor de ese pequeño espacio abierto donde estaban supervisores, el jefe, aún el jefe de planta, ¿verdad? Y al gerente de planta pues ya estaba aparte, pero los que tenían que ver directamente con la operación estaban ahí en medio, porque la función de ellos tenía que ver de cara con el personal operativo, ¿verdad? Y aunque tenían que hacer muchas actividades administrativas, pero les importaba que estuvieran presentes ahí. Si va a ser contigua a la planta con acceso exterior, ¿verdad? Que tal vez va a estar en uno de los perímetros o fuera de la planta, ¿verdad? Con acceso exterior. Si va a ser con acceso interior, que implica que, por ejemplo, si hay visitas, van a tener que ingresar a la planta para poder ingresar a la oficina. ¿Me interesa a mí que entren a la planta esas visitas o no me interesan? Pues ahí depende de dónde le voy a dejar el acceso a esas oficinas. O si van a estar en otro edificio distinto a la planta, inclusive en otra localidad, ¿verdad? Mucho puede pasar que, por ejemplo, la planta de producción está acá, pero muchas de las oficinas que no me interesan que estén cerca de ahí porque me es indistinto si están ahí o no están ahí, pues lo puedo tener en otro edificio. Por ejemplo, sucede cuando son grupos empresariales, ¿verdad? Tengo dos, tres plantas productoras, pero tal vez a la gente de sistemas a mí me interesa tener la parte en otra oficina donde las condiciones son diferentes, van a tener su cuarto de servidores ahí cerca y ellos van a estar metidos ahí en su mundo haciendo sus cosas y como no necesito que estén físicamente muchas veces dentro de la planta, sino que hasta que van a hacer una conexión, van a hacer algo físico que tenga que ver con el área, hasta ahí me interesa que ingresen, entonces los puedo tener aparte, por mí no hay problema, ¿verdad? Y tal vez las condiciones me dan mejor para tenerlos fuera de la planta. Otros de los requerimientos y consideraciones especiales del diseño de oficinas es la parte que hablábamos de la privacidad, ¿verdad? Requeridos por algunos empleados de oficina. Muchas veces se requieren tratar problemas o asuntos con el personal, ¿verdad? Con los colaboradores, entonces voy a necesitar ese espacio. Información sensible que puede acarrear rumores, ¿verdad? De repente hay proyecciones, hay muchas decisiones que se hablan y pues obviamente si yo lo tengo cerca a veces de la parte operativa, pues de repente ahí empiezan rumores y miren, ya vieron que se van a quitar a no sé quién y tal vez solo es, mire, y esta persona cree que no le funciona más en tal área, pero ya hubo un rumor, algo que genera una inestabilidad en la parte operativa que realmente me conviene tenerlo más aislado, ¿verdad? Información confidencial también, hay cierta información que no necesariamente tiene que conocerla todo el personal, ¿verdad? Sino que solo los involucrados en esto, porque son cosas muy sensibles, por ejemplo, ciertos parámetros, ciertos acuerdos de contratos con clientes que no tienen para qué saberlos, tal vez necesita saber el desarrollo de productos, el jefe de producción, etcétera, pero no hay para qué involucrar a más gente en eso, porque no tienen nada que hacer con esa información y es información sensible que es parte de la propiedad de nuestro cliente, ¿verdad? Eh, el almacenamiento en el punto de uso es otra cuestión importante. Ya veíamos con René ahí un par de buenas alternativas para el almacenamiento y esto va a entrar más que nada con la parte documental, ¿verdad? La parte de información, que si bien ahora tratamos de migrar todo a tenerlo en la nube, en los servidores, etcétera, ¿verdad? Y tratar de tener todo digitalizado, es por demás que no vamos a tener más de algún archivo en físico de cierta información que es necesaria para nuestras áreas. O, por ejemplo, libros, revistas, artículos técnicos, etcétera, que se ocupan dentro de la industria y que necesitamos tenerlos disponibles para diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, eh, sabemos que, por ejemplo, una parte contable muchas veces necesita de estos libros contables físicos que llevan ellos y entonces es innegable que esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de elaborar
su espacio de oficina. ¿Qué pasa si yo hago la oficina de contabilidad? Solo les pongo los muy escritorios y todo, y les dejo allá como a 10 metros el cuarto con todo el archivo de esto. ¿Qué quiere decir? Que esas personas de contabilidad van a tener que estar echando la gran caminada allá todo el día, ¿verdad? Van a terminar bien fundidos solo en estar yendo a verificar información, a traer información, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy probablemente nos interesa que el cuarto de archivo o bien sea otra oficina cerca, ¿verdad? O un área de almacenamiento cerca en las oficinas, o que esté dentro de la misma oficina de ellos y del espacio para poder mantenerlo, ¿verdad? Y así con diversas cuestiones. Por ejemplo, si por ejemplo es una oficina de calidad, ¿verdad? Y necesita tener muestreo de los productos, ¿verdad? Y necesito tenerlo físicamente en la oficina, pues hay que diseñarles ese espacio para que ellos puedan tener todas las muestras o las pruebas que se están haciendo para poder verificar que ahí están, ¿verdad? Y ir dándoles el seguimiento que se requieren para poder generar la información y poder generar la toma de decisiones, pero necesito tenerla cerca. Otra de las consideraciones especiales es el uso del espacio cúbico, ¿verdad? Ya lo hemos visto con la parte de almacenamiento, pues igual pasa con oficinas, ¿verdad? Se pueden diseñar mezanines, oficinas en doble planta, ¿verdad? Etcétera, que nos van a servir para ocupar el espacio. Esto suele suceder al interior de las plantas y también al exterior, ¿verdad? O por ejemplo, en la parte baja yo tengo solo cuestiones relacionadas a la parte productiva, ¿verdad? Áreas de almacenamiento, etcétera y todo, pero tal vez en la parte superior yo puedo tener una serie de oficinas que me funcionan, ¿verdad? Y que lo único que voy a invertir es una escalera, ¿verdad? Para poder generar esos espacios, pero no pierdo área de almacenaje o área productiva en la parte de abajo y la puedo ocupar para diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces, en una de las empresas donde yo estuve, por ejemplo, todo lo que era planta de producción, ¿verdad? No había más que un par de oficinas pequeñas de supervisores, ¿verdad? O puestos mesas para verificación de pruebas, etcétera, todo el muestreo que se hacía del material, y todas las oficinas eran aéreas, ¿verdad? Entonces uno subía unas gradas y de ahí se intercomunicaba con todas las demás oficinas y uno ya sabía que en la parte aérea estaban todos, ¿verdad? Entonces, eh, es una forma de volver eficiente una instalación o por ejemplo cuando nos toca hacer una redistribución, si ya ha crecido tanto y yo necesito ese espacio físico en la planta baja, pues yo puedo enviar las oficinas hacia arriba y así no tengo que generar otra planta o construir más, ¿verdad? Y puedo ocupar eso. Entonces, bueno, las naves industriales por lo general suelen tener una altura bastante grande, ¿verdad? Por el tipo de maquinaria que manejan y todo. Entonces, es beneficioso para nosotros poder ocupar ese espacio que se está desperdiciando en la parte superior, ¿verdad? Y entonces hay que tener únicamente el cuidado de que si, por ejemplo, se manejan dos niveles de oficinas, eh, si va a haber un gran flujo de personas, pues obviamente no lo voy a tirar hacia arriba, ¿verdad? Lo voy a dejar abajo para evitar la fatiga de tener que estar subiendo, la incomodidad para visitas, etcétera, ¿verdad? Entonces me va a convenir tal vez tenerlos más en la planta baja y en la planta alta, la gente que no me va a generar mayor problema con que la tenga un poco aislada en la parte superior, ¿verdad? Eh, la otra parte es si son centralizadas o descentralizadas, ¿verdad? Por ejemplo, si me conviene tener todas las oficinas en una sola área de oficina o me conviene tener diferentes áreas de oficina, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Esto nos facilita, por ejemplo, a la hora de hacer la construcción, tener un área común, por ejemplo, centralizada, nos tiene las ventajas de que sistemas como aire acondicionado, cableados, etcétera, se va a generar para una única instalación. Entonces, incurre en recortar algunos costos y
generar más fácilmente la construcción de estas, ¿verdad? Que tener que hacer diferentes puntos de aire acondicionado. Imagínense un programa de mantenimiento de aires acondicionados para una empresa que tiene centralizada el área de oficinas, pues obviamente nos va a quitar la dificultad de tener que andar revisando 20 diferentes equipos si tuviera todas esas áreas distribuidas por todo la planta industrial, ¿verdad? Entonces, para los programas de mantenimiento, por ejemplo, les colabora mucho que solo vayan a revisar un equipo centralizado, ¿verdad? Yo fácilmente puedo destinar un par de personas para eso y tengo todavía más personas para poder atender otras actividades de mantenimiento. Esa, por ejemplo, es una de las observaciones que nos puede facilitar. Pues ahí tenemos todo el personal en una sola área, entonces obviamente si hay cosas que tratar con diferentes áreas, pues los tengo centralizados, no tengo que andarme moviendo en la planta de un lugar a otro para tener que andar, o por ejemplo lo que suele pasar, si la información o la decisión de la empresa es tener información muy hermética, pues a mí me conviene no tener visitantes, por ejemplo, que vayan a andar de un lugar a otro moviéndose por toda mi planta, sino que me conviene que estén ahí en una sola área, ¿verdad? Eh, lo otro que veíamos ahí, si la tenemos centralizada y está externa a la planta, pues las visitas no van a ingresar a la planta. Eso me interesa mucho, que muchas veces la hermeticidad de mis procesos productivos se mantenga. Y luego los archivos y equipos pues son comunes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un área de impresión, de fotocopia, etcétera, pues lo voy a tener para toda el área donde se encuentran centralizadas mis oficinas, ¿verdad? Desventajas de la centralización, pues para algunos departamentos no es conveniente, ¿verdad? Porque necesitan estar en constante comunicación con oficinas. Por ejemplo, muchas veces la parte productiva tiene que estar en comunicación con calidad, ¿verdad? Y entonces, si yo a calidad lo voy y lo centralizo y lo llevo a un área donde están todas las demás oficinas, entonces lo que voy a generar es que continuamente la parte, alguien de producción tenga que estar moviéndose de su área para ir a realizar cualquier actividad allá a calidad, ¿verdad? O cualquier otra, por ejemplo, desarrollo de producto, algunos departamentos técnicos para revisión de algunos aspectos técnicos de la producción. Entonces, voy a tener que estar generando este desplazamiento, sacando a la gente de su proceso, etcétera, para poder estar yendo a un área de oficinas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las desventajas que podría tener la parte de la centralización. Y por otro punto que debemos de tomar en cuenta es la parte de la flexibilidad de las oficinas, ¿verdad? Un diseño pensado en ampliación, como ya lo hemos venido repitiendo, pensar en que la empresa va a crecer, no se van a mantener los mismos puestos de trabajo siempre, o si se van a generar reestructuraciones, si se van a ampliar, etcétera. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si por ejemplo se va a requerir una segunda planta, pues desde un inicio es importante que sentemos unas buenas bases de toda la estructura de las áreas para después no tener que incurrir en más costos por tener que reforzar infraestructura para poder generar esta segunda planta. Y muchas veces nos es conveniente que las paredes internas o todas las divisiones internas sean reestructurables. Utilizar fibrocemento, plywood o algún material desmontable, acetato, vidrio, etcétera. Cosas que podemos manipular y reorganizar, ¿verdad? Entonces, eso es un punto a favor porque nos permite reconfigurar en cualquier momento el área que nosotros hemos diseñado. Instalaciones eléctricas superiores expuestas, lo que veíamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en la parte comercial, en la parte por ejemplo, de restaurantes y todo esto, es bien común que ahora se dejen las instalaciones vistas. Y esto además debe haberse vuelto una tendencia, ¿verdad? No solo por moda y porque se ve atractivo para algunos tipos de industria, pero
facilita bastante las cosas. ¿Por qué? Porque ya no tengo yo que estar abriendo cielo falso, ya no tengo que estar dejando yo las instalaciones pensadas, sino que es fácil reorganizar estas áreas, ¿verdad? O generar diferentes líneas, ¿verdad? O la reestructuración del sistema eléctrico y de cualquier otra cosa, eh, por ya no tener esta restricción de tener que tener todo bien selladito y nos facilita mucho, ¿verdad? Entonces igual pasa con todo lo que es el cableado subterráneo, ¿verdad? Todo eso debe de pensarse. Por ejemplo, eh, tal vez si se generan salidas de agua, de aire comprimido, de gas, de electricidad, etcétera. Entonces, tal vez tratar de dejar libres las líneas o con algún otro tipo de recubrimiento para poder generar salidas en cualquier momento que yo requiera una reestructuración de esto, ¿verdad? Entonces, y por último estaba lo del piso Q, que es una lámina subterránea, y lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, hay un tipo de suelo que lo que hacen es generar como un vacío en la parte del suelo donde se va a llevar el cableado, todas las canaletas. Por ejemplo, si estamos hablando de puntos de red, de cualquier tipo de conexión que necesitemos, y la parte eléctrica se puede llevar, y en esa, por ejemplo, en ese tipo de piso se deja como todas los huecos, digámoslo así, al interior, y después se cubre con otro tipo de material que ya de la rigidez que se tiene, pero tenemos diferentes salidas en diferentes puntos del piso. Entonces me es mucho más fácil poder mover las instalaciones porque no tengo que andar después poniendo canaletas que estén vistas en el piso, cubiertas, ¿verdad? Que muchas veces pueden generar algún tipo de inconveniente en cuanto a la seguridad laboral, ¿verdad? Que alguien se pueda tropezar, etcétera, o que queden vistos los cables, cualquier otra cuestión que no sea favorable para la instalación. Entonces, el tener ese tipo de piso así, ya pensarlo desde una vez que, hey, esta zona va a ser cambiante, entonces me permite dejar instalaciones o dejar las condiciones propias para que las instalaciones se puedan modificar en cualquier momento, ¿verdad? Eh, Otros requerimientos y consideraciones especiales del diseño de oficinas, pues hay que ver qué otro tipo de áreas vamos a tener ahí. Salas de juntas, ¿verdad? Que si van a haber salas de reuniones, para qué tipo de reuniones, van a ser reuniones gerenciales, van a ser reuniones con personal operativo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La parte de los pasillos, ¿verdad? Dependiendo del flujo de personas que vamos a tener, cuánto va a ser lo que vamos a asignar para pasillos, el espacio, de acuerdo a las normativas que ya tenemos definidas. La parte de bibliotecas, por si hay algún tipo de material técnico, científico, etcétera, que vayamos a manejar para las diferentes áreas, pues tomarlas en cuenta, diseñar estas áreas. Cuarto de servidores y de redes, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Si esto no va a estar aparte, pues hay que ver dónde se va a ubicar esto, si vamos a tener eh, a la parte de informática integrada ahí, pues hay que darle un espacio con las condiciones adecuadas. Saben que tenemos que tener una buena refrigeración, ¿verdad? Exentos de ingreso de polvo, etcétera, ¿verdad? Las áreas de recepción, ¿verdad? Y no hablamos de recepción de materiales, sino que de recepción de gente, ¿verdad? La gente que ingresa a la planta pues tiene que tener un área de recepción agradable, suficiente, dependiendo del flujo de personas que vamos a tener. Muchas veces uno llega a las áreas de recepción y solo hay 3 sillitas, pero hay como 20 gentes esperando y todos de pie. Entonces habla mal de una empresa que no tiene las condiciones para que todas esas personas estén acomodadas y tengan una buena cara de acuerdo a la empresa, ¿verdad? Y la parte de áreas de impresión y de copias, ¿verdad? Por ejemplo, si se van a centralizar, cuántas se van a ubicar, si dan abasto, qué tipo de equipos, etcétera, ¿verdad? Qué tan grande tiene que ser, cuántos equipos, etcétera. Todo eso tenemos que considerarlo a la hora de diseñar esto.
Bueno, básicamente vamos a llegar hasta acá en esta primera sesión. La del jueves veríamos ya los tipos de oficinas ya como tal. Son pocos relativamente, así es que vamos a avanzar rápido con eso. Vamos a ver las diferentes áreas auxiliares que probablemente no hemos contemplado ahorita dentro del diseño de nuestra planta. Por ejemplo, ahí entran áreas, no sé si ya lo han contemplado, pero áreas de mantenimiento, eh, áreas de calidad, que muchas veces están eh, como oscuras, no las tomamos en cuenta, pero son áreas muy cruciales para el diseño de nuestra planta. Eh, y ahí, por ejemplo, pueden haber más tipos de áreas, como por ejemplo desarrollo de producto, eh, que la parte de compras, de ventas, etcétera. Todo esto que vamos a tener que integrar a la parte de oficinas, pues vamos a ver ahí qué se nos está quedando de fuera y una estructura bastante estándar, digámoslo así, porque sabemos que dependiendo del tipo de empresa con el que estemos trabajando, el tipo de proceso productivo, van a variar los departamentos que existan en esa empresa, ¿verdad? Y van a haber unos muy específicos de cierto tipo de manufacturas, de cierto tipo de negocios, y en otros pues van a prescindir de ellos, ¿verdad? O dependiendo del tamaño de la empresa que se tenga también, pueda que tal vez una de esas funciones las desarrollan eh, algunas áreas en conjunto, ¿verdad? Otra de las áreas que no hemos desarrollado, por ejemplo, sería un área de ingeniería, ¿verdad? Que muchas veces es bastante común en las diferentes empresas, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a quedar esto hasta acá. No sé si tienen alguna duda que tengamos por ahí, algo que quieran consultar. Todo quedó claro, los dormí. Solo una cosa, por ejemplo, Ajá, que siento que, bueno, no se mencionó tanto, pero ajá. podría ayudar es que si se necesita también tener cierto rol de control, es decir, que la oficina como tal necesite tener supervisión constante acerca de los procedimientos que se están llevando a cabo en planta, también ayuda a que, por ejemplo, se diseñe con una vista panorámica y demás. Es correcto, eso que tú mencionas es correcto. Muchas veces se requiere tal vez una vista panorámica o lo que en su momento les decía, por ejemplo, si son áreas de supervisión, muchas veces nos conviene tener las oficinas en medio de la planta o en algún lugar de la planta interno donde yo pueda tener esa relación continua, ¿verdad? Ya lo vamos a ver el jueves, que hay un tipo de oficinas que menciona ahí el, nuestro libro de texto, pero más que un tipo de oficina, yo creo que es una forma de cómo diseñar puestos de trabajo, donde básicamente lo que se le dota a un supervisor es un escritorio móvil, donde él va a tenerlo en la parte de producción, ¿verdad? En las áreas donde va a estar. Y esto suele pasar, por ejemplo, en las maquilas. Si ustedes se fijan, como trabajan por células de trabajo, ¿verdad? Entonces en la cabecera o en la parte de atrás de cada célula hay un escritorio propio que es una mesita y de pie, ¿verdad? Para toda la información que va a manejar el supervisor de la célula o el jefe de ciertas células. Entonces, muchos de estos puestos cruciales que, como tú lo dices, necesita que haya una supervisión fuerte, o por ejemplo en los call centers, ¿verdad? Tú lo puedes ver. Están las líneas de trabajo, ¿verdad? Los diferentes escritorios, pero hay una persona que es el jefe de la célula o de la línea de trabajo y ahí está pendiente, ¿verdad? Y de repente hay uno que ve toda el piso y ahí está también, con visión a todos ellos. Lo que tú dices es muy cierto. Hay mucha supervisión que requiere de que haya un contacto visual, que haya comunicación inmediata para poder llevar a cabo todo esto. Muchas gracias por la observación que haces, es correcto. No sé si hay alguna otra observación que quieran hacer ahí, algo más que quieran discutir. Y no sé si también pues a mis compañeros ahí tienen alguna
notificación, alguna observación que hacer, algo que quieran aportar ahí, Evita o René. Todo bien. Todo bien, ok. Bueno, si no tenemos mayor observaciones hasta el momento, por ahí preguntan, el avance siempre para mañana. No, 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 no. Ahí les voy a corregir eso porque después nos pusimos ya de acuerdo con René y con Evita que se extendía hasta el, cuando habíamos quedado, René, 14, ¿verdad? Sí, loco. Ok, excelente. Entonces, bueno, para todos los de mi sección estaríamos para el 14. Ahí Claudia le pide que ahorita se quede. Sí. Chévere, chévere. Bueno, entonces, si no hay mayor cosa, pues les agradezco su presencia acá de forma virtual, ¿verdad? Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes. El jueves seguimos desarrollando este tema y yo espero que tal vez podemos dar por cerrado ese mismo día, si no, pues nos extenderíamos tal vez hasta el martes para ver algunos métodos para la distribución de oficinas. Y básicamente ya con eso pues vamos cerrando el material, ¿verdad, René? Ya solo faltaría la integración de todos los puntos, ¿verdad? Sí, ajá, la integración y ver otros aspectos que se debe ver dentro de la planta, como luminosidad, ventilación, colores que se le va a dar, ajá. Inclusive ahí se ve un poco de psicología del color, ajá, para las Bueno, oficinas. nos vamos a meter a toda esa neurociencia y volados Sí, así. Está bien, excelente. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Si no hay mayor observaciones, pues dejamos ahí a Evita con su consulta. Les agradezco muchísimo y pues tengan un muy buen día.